Bienvenidos a .TED. Hoy nos vamos a centrar en comprender el patrón de diseño Builder. Este patrón nos va a permitir tener código mucho más limpio y flexible a la hora de crear diferentes configuraciones de objetos. En este vídeo veremos cuál es la idea de este patrón y qué problemas resuelve. Veremos su implementación teórica y pasaremos a ver un ejemplo en el que crearemos héroes basados en el famoso juego World of Warcraft, en el que tendremos humanos y orcos. Además, este no es el primer patrón de diseño que explicamos en el canal. Os dejo por aquí vídeos sobre el patrón observador y el patrón estrategia. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Comencemos como con otros patrones de diseño, viendo las definiciones que encontramos de este patrón. Según el libro de la Banda de los Cuatro, este patrón separa la construcción de un objeto de su representación. Así que el mismo proceso de construcción puede crear diferentes representaciones. En muchas ocasiones, cuando necesitamos crear un objeto de una clase, nos encontramos que los constructores tienen una larga lista de parámetros, que pueden no tener valor semántico o que no son utilizados para la creación de todas las instancias de las clases. Una primera aproximación para evitar este problema es definir varios constructores con diferentes parámetros, provocando una explosión de constructores en la clase. Constructores que quizás se usan en un caso particular. A medida que la clase crece en atributos, se provoca una explosión de métodos constructores. Así que, en el siguiente código os muestro el clásico problema en el cual existe un constructor con una lista de parámetros que deben ser inicializados, aunque el objeto en cuestión no requiera de esos valores. En este caso estamos obligados a asignar valores null o un valor booleano aleatorio para satisfacer los parámetros del constructor. El patrón Builder nos permite escribir código más limpio debido a que nos va a evitar el problema que acabamos de plantear. Así que comencemos analizando el diagrama de UML de este patrón. Las clases que componen este patrón son las siguientes. La clase Product, que es el resultado concreto del proceso de construcción. Es decir, esta clase es el modelo de nuestra aplicación, lo que queremos instanciar. Por otro lado, tenemos la clase Builder, que es una interfaz común para todos los builders concretos que tendremos en nuestro proyecto. Necesitamos una serie de builders concretos, los cuales son modelados a través de la clase ConcreteBuilder. Cada una de estas clases son las responsables de las diferentes lógicas de negocio de nuestro proyecto, para cada uno de los procesos de construcción de objetos. Por otro lado, tenemos la clase Director, que define el orden en el cual los pasos de construcción se van a realizar. Esta clase es omitida en algunas implementaciones del patrón, aunque su implementación es altamente recomendable, ya que esta nos va a extraer al cliente de los pasos concretos de construcción. Finalmente, tenemos la clase Client, que es la clase que usa el patrón. Existen dos posibilidades en este caso. En primer lugar, el cliente usa el ConcreteBuilder ejecutando la construcción paso a paso, o, en segundo lugar, el cliente usa el director, el cual implementa cada uno de los procesos de construcción y actúa como un intermediario entre las clases cliente y ConcreteBuilder. Patrón Builder. ¿Cuándo usarlo? El problema a resolver por el patrón Builder es bastante fácil de identificar, ya que este patrón debería ser utilizado cuando nos surge un constructor con una larga lista de parámetros y no todos los parámetros son usados en la creación de objetos, o cuando existe una larga lista de constructores con diferentes parámetros. Otra de las circunstancias cuando hay que usar este patrón es cuando es necesario construir diferentes representaciones del mismo objeto, es decir, cuando hay objetos de la misma clase que tienen diferentes características. Patrón Builder. Ventajas y desventajas. El patrón Builder tiene las siguientes ventajas. Los objetos pueden ser creados paso a paso. La creación de un objeto puede ser pospuesta hasta que se dispone de toda la información necesaria para la creación del objeto y, por tanto, el objeto no se generará hasta que el método build de la clase Builder se ejecute. En tercer lugar, el código es más limpio puesto que estamos aplicando el Single Responsibility Principle, ya que la construcción de un objeto es aislada de la lógica de negocio de este objeto.
No obstante, el principal problema o desventaja de este patrón es el incremento de complejidad en el código y, por supuesto, el incremento del número de clases necesarias. Esta es una de las desventajas ampliamente conocidas cuando se aplican patrones de diseño, ya que este es el precio que se debe pagar al ganar abstracción en el código. Patrón Builder. Ejemplos. Lo siguiente que vamos a ver en este vídeo son dos ejemplos de uso de este patrón. El primer ejemplo es la estructura básica del patrón Builder y en este ejemplo vamos a trasladar el diagrama de UML teórico del patrón a código en TypeScript para poder identificar cada una de las clases que están involucradas en el patrón. El segundo ejemplo va a ser la creación de personajes en un videojuego. Pensemos en el clásico escenario del World of Warcraft, en el cual un jugador puede seleccionar entre dos razas, humanos y orcos. Así que comencemos con el primero. Ejemplo 1. Estructura básica del patrón Builder. En primer lugar, repasemos el diagrama de UML del ejemplo que vamos a implementar. Observad que en este ejemplo vamos a acabar construyendo un producto el cual puede estar compuesto de hasta 3 partes diferentes. Es decir, habrá productos que tengan la parte A, B y C, otros que tengan las partes B y C o incluso solo la parte A. Como podéis ver, si quisiéramos tener todas las posibilidades de construcción de este producto, tendríamos un constructor en el que habría casos en los que parámetros estarían sin inicializar o tendríamos que construir hasta 6 constructores diferentes. Y por supuesto que si el código evolucionase y hubiera una cuarta parte posible de construcción, tendríamos que seguir ampliando esta lista de constructores. Así que vamos a empezar codificando el modelo de nuestro problema, es decir, el producto. En esta clase simplemente tendremos una lista de partes que, para simplificar nuestro problema, será un listado de cadenas de caracteres. En esta clase definiremos los métodos encargados de gestionar este atributo, como son los de addPar, removePar y showPars. No obstante, fijaros que el constructor de esta clase no recibe una lista de parámetros iniciales, sino que el atributo de la clase será modificado a través de los diferentes métodos. El siguiente paso consiste en crear el interfaz Builder, el cual define los builders concretos. En esta interfaz se definen las operaciones relacionadas con crear y eliminar cada una de las partes. Pasemos ahora a revisar la clase que corresponde con el builder concreto. Esta clase tiene un objeto privado de la clase que queremos construir, es decir, de nuestro producto. Las modificaciones que se tengan que realizar a cada producto concreto se aplicarán a este objeto de acuerdo a cada una de las configuraciones concretas. Además, fijaros que el constructor de esta clase inicializa el producto y que el método build es el responsable de retornar el objeto que ha sido configurado en este builder concreto. Y además vuelve a iniciar el objeto interno para poder construir otro objeto diferente. En resumen, esta clase configura un objeto concreto hasta que el método build es invocado. Una vez que ya tenemos las operaciones concretas para construir un objeto a través de la clase concreteBuild, el siguiente paso es la de definir los pasos concretos para realizar las diferentes construcciones de productos. Aquí es donde la clase director es la responsable de definir los métodos que especifican los pasos de construcción utilizando el objeto builder. Por lo tanto, la clase director recibe un objeto que corresponde al interfaz builder como parámetro del constructor, que en este caso concreto pues es el builder concrete que hemos definido. El director es el encargado de construir dos tipos de objetos totalmente diferentes. En primer lugar, tendríamos la construcción de un objeto básico que solo consta de la parte A y un objeto completo el cual está formado por las partes A, B y C. Finalmente, para concluir nuestro ejemplo, necesitamos definir la clase client o contexto, que es la que hace uso del patrón de diseño. Este cliente es bastante limpio, ya que solamente define el objeto builder que se quiere usar y la creación de objetos concretos es invocada a través de la clase director. Ejemplo 2. Creación de héroes de un videojuego. Bueno, pues una vez que ya hemos visto y comprendido el clásico ejemplo del patrón builder, el cual nos permite comprender la responsabilidad de cada una de las clases de este patrón, vamos ahora a presentar otro ejemplo diferente en el cual tendremos que identificar estas clases
pero en nuestro nuevo problema. Ahora vamos a representar diferentes héroes en un videojuego. Nos vamos a centrar en el clásico videojuego del World of Warcraft, en el cual los héroes los podíamos diferenciar entre dos razas, humanos y orcos. Además, cada uno de estos héroes puede tener armadura, arma o diferentes habilidades dependiendo de si es un héroe humano o es un héroe orco. En la solución en la que no se aplicara el patrón Builder, tendríamos un constructor en la clase Hero que tendría una enorme lista de parámetros tales como raza, armadura, habilidades, etc. Además que tendríamos lógica en el constructor que nos decidiría si la armadura es de humano o es de orco. Esta solución es compleja y muy poco escalable, así que lo primero que tenemos que hacer es pararnos y pensar acerca de cómo el patrón Builder nos va a ayudar a resolver este problema. Comencemos de nuevo mostrando el diagrama de UML que resuelve el problema concreto. Ahora, en lugar de un producto, vamos a tener la construcción de héroes. Los héroes son construidos a partir de dos builders concretos diferentes, que son los relativos al de héroes humanos y al de héroes orcos. Ambos builders implementan la interfaz Hero Builder, donde se describen las diferentes partes por las que se pueden componer un héroe. Finalmente, tendremos una clase directora que es la encargada de construir diferentes configuraciones de héroes. Bueno, pues pasemos a ver el código. Así que la primera clase que tendremos que ver es la clase Hero, la cual está compuesta de diferentes atributos como son la raza, la armadura, el arma e incluso diferentes habilidades que puede tener un héroe. A modo de visualización, solamente implementaremos el método toString que nos va a permitir ver la configuración de un héroe. Por otro lado, la interfaz Hero Builder define los métodos que tendrán los builders concretos. Ya que queremos tener diferentes configuraciones de los héroes, vamos a definir los métodos relativos a las configuraciones de los atributos a través de los métodos setters. Por supuesto que no podemos olvidar que los builders tendrán una instancia de un objeto Hero, el cual será construido cuando se invoque el método build. Ahora tenemos que ver cómo serán los builders concretos. Tendremos dos builders, uno relativo a los héroes humanos y otro a los héroes orcos. Lo único que hacemos en este ejemplo es asignar una cadena de caracteres diferente a cada uno de los métodos de configuración de los objetos. Obviamente, en un proyecto real, en lugar de una cadena de caracteres, serán objetos con lógica de negocio asociado a cada uno de estos elementos. La clave del ejemplo es que podáis ver que tenemos dos builders diferentes y que cada uno está centrado en construir objetos de diferentes tipos aunque implementen el mismo interfaz. La última pieza que nos queda de este patrón es la clase director de los héroes, la cual nos permite almacenar configuraciones que se repiten a lo largo del código. En nuestro ejemplo vamos a crear tres configuraciones de construcción de diferentes héroes. Por ejemplo, el método createHero nos construirá un héroe completo, es decir, que tenga armadura, habilidades y un arma. Por otro lado, el héroe básico creará un héroe sin ningún tipo de equipamiento. Y finalmente, el héroe con armadura pues creará un héroe que tenga una armadura asignada. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Vamos a comprobar que nuestro patrón funciona correctamente a través de un código cliente que hace uso del patrón. Vamos a instanciar los dos builders, tanto el Human Hero Builder y el Orc Hero Builder, y la clase Hero Director. A modo de demostración se crearán las tres configuraciones de héroes para los dos builders. Y como podéis ver, el resultado mostrado es exactamente el que nosotros estábamos buscando. Podemos observar que este patrón nos ha permitido construir los objetos con diferentes configuraciones de manera bastante limpia y concisa a través de la clase cliente. Bueno, pues hasta aquí el contenido de este vídeo en el que os hemos presentado el patrón Builder. Este patrón es un patrón muy potente que nos permite eliminar, tener constructores con una larga lista de parámetros en los cuales no siempre se utilizan todos los parámetros y además permite crear instancias de ciertos objetos de un modo muchísimo más flexible, ya que podemos configurar solo los atributos que son estrictamente necesarios. Lo más importante es que no os centréis en la implementación específica de este patrón, sino que seáis capaces de reconocer cuándo surge un problema en el cual el patrón puede ser útil. Y por último, no olvidéis suscribiros al canal, darle like, dejarnos comentarios y nos vemos en el próximo.